La cera goteaba lentamente, ocultando una conspiración mortal. Bienvenidos a Case Cracker, soy su presentador, Gregorio. Desde donde nos acompañan, dejen un comentario abajo. Sus mensajes alegran cada episodio. Descubramos las pistas. Eran poco más de las 9:30, cuando un grito resonó en los pasillos de mármol de Charnwood Hall. Un grito tan repentino, tan penetrante en su desesperación, que toda la casa se detuvo, como si estuviera sostenida por las garras de un antiguo fantasma. La gran lámpara de araña sobre el salón de baile parpadeó. Luego reinó un silencio denso y vigilante. La velada de Lady Vivienne Charnwood prometía elegancia y tranquilidad, un círculo íntimo de la élite de la sociedad, reunido bajo la luz de las velas y la plata. Pero mientras Lady Charnwood permanecía temblorosa al pie de la gran escalera, con la mano aún aferrada a la base del candelabro de plata que había agarrado instintivamente de la repisa, sus invitados se reunieron tras ella en un silencio atónito, con los ojos desorbitados ante la escena que se avecinaba. En lo alto de la escalera, en una postura contorsionada que contrastaba con su habitual dignidad, yacía Sir Hugo Charnwood, exdiplomático, coleccionista de arte y figura clave del Ministerio de Asuntos Exteriores. Su cuello estaba torcido en un ángulo antinatural. Un fino hilo de sangre le emanaba de la comisura de la boca, tiñendo de rojo el corredor persa. El candelabro que antes formaba parte de un parajuego, ahora estaba solo. Su gemelo yacía junto a Sir Hugo, manchado con algo más oscuro que la cera. La voz de Lady Vivienne, cuando llegó, era frágil y fría. Iba a buscar el tablero de ajedrez a su estudio. Íbamos a jugar antes del postre. El inspector Felix Redbone, de la policía de Berkshire, llegó en menos de una hora. Hombre de voz cortante y paso decidido, parecía alguien que prefería las cosas fáciles de explicar y concluir con eficacia. No hay señales de entrada forzada, dijo Redbone secamente al mayordomo, que intentaba no mirar la sangre. No hay robos ni se han visto extraños. No hay motivo, lo que significa, añadió, volviéndose hacia Lady Vivienne, que la respuesta está en su lista de invitados. Eran 6, señora Vivienne Charnwood, la elegante viuda, anfitriona y heredera de una fortuna desaparecida. Señor Giles Hartley, un dramaturgo fracasado con deudas y encanto a partes iguales. Dr. Lennox Pym, viejo amigo de Sir Hugo, un médico de convicciones freudianas. Señorita Eloise Faraday, la sobrina de ojos abiertos con amor por la poesía y la rebelión. Señor Colin Stroud, el abogado de Lady Vivienne, pulcro y nervioso. Señora Ghislaine Vasseur, un conocido francés de vaga nobleza, invitado a último momento. Cada uno tenía una coartada. Cada uno tenía una conexión con Sir Hugo, y cada uno, observó Redbone con gravedad, tenía un motivo para mentir. No me gusta, murmuró Redbone a su sargento más tarde esa noche. Nada está claro. Esto no fue un robo, y desde luego no fue un acto impulsivo. Eso es lo que me preocupa. Señor, esto fue planeado, deliberado, como si el asesino supiera exactamente cómo un accidente. A la mañana siguiente se envió un telegrama. Para señor Hércules Poirot, Londres, urgente. Asesinato en Charnwood Hall, círculo cerrado. Las apariencias engañan. Se requiere discreción y una mente afilada. Inspector Redbone, y en un tranquilo compartimento del expreso de las 10:05 desde Paddington, un hombre permanecía perfectamente erguido, puliéndose los gemelos y saboreando chocolate. Su bigote estaba impecable, sus ojos grises reflejaban una mirada despierta y divertida. Y mientras el paisaje pasaba borroso, Hércules Poirot se permitió una leve sonrisa. Asesinato, murmuró, siempre lo mismo, la violencia es cruda, pero la mente detrás, eso ahí es donde reside el arte. Abrió su agenda de bolsillo y subrayó una sola frase. La verdad siempre es simple. Son las personas las que son complicadas. La lluvia había empezado a caer cuando el coche de Hércules Poirot subió por el camino de grava de Charnwood Hall. Un pulcro abrigo gris cubría su traje azul marino, y salió bajo un gran paraguas,
sostenido en alto por un joven y taciturno agente que esperaba en la entrada como un lacayo de antaño. Poirot asintió con aprobación ante la simetría del jardín delantero, setos recortados como bigotes militares, fuentes alineadas con el eje central de la casa. El orden era bueno, el orden transmitía claridad, el asesinato siempre lo perturbaba. Dentro el inspector Redbone lo recibió en el salón, alto, delgado y práctico, con un rostro que parecía siempre estar considerando la distancia más corta entre dos puntos. Su apretón de manos fue enérgico. Señor Poirot, Scotland Yard lo recomienda ampliamente. Gracias por venir con tan poca antelación. Poirot hizo una modesta reverencia. Cuando hay un asesinato, señor, no es una cuestión de conveniencia, es una cuestión de urgencia. Y luego, cuéntamelo todo. Se sentaron cerca de la chimenea, donde un fuego crepitaba con una alegría exagerada. Redbone habló con firmeza, consultando sus notas como si estuviera presentando un informe ante un tribunal. Sir Hugo Charnwood, 71 años, diplomático retirado, muy respetado, conocido por su discreción, ingenio y buen ojo para los objetos bellos. Encontrado muerto anoche, exactamente a las 9:36, por Lady Vivienne y otros 3 invitados. Poirot asintió levemente. El arma era un candelabro de plata, ¿verdad? Uno de 2, francés del siglo XIX. Recibió un golpe en la sien izquierda, un golpe fuerte. No hubo forcejeo. No encontramos señales de que alguien más entrara o saliera de la casa. No hubo allanamiento ni faltaba nada. No se trata de un robo que salió mal. No, claro que no, dijo Poirot con suavidad. Esos asesinatos no los cometen los ladrones, sino quienes fingen no ser enemigos. Redbone esbozó una leve sonrisa escéptica. Es posible. Anoche había 6 invitados. Todos están contabilizados. Todos estaban arriba o en el salón cuando ocurrió, o eso dicen. Nadie admite haber visto a Sir Hugo después de que saliera de la habitación. Entonces debemos hablar con ellos, dijo Poirot, con cada uno, con cuidado. El asesino no es tan listo como vanidoso, se cree listo, y la vanidad siempre se delata. Comenzaron con Lady Vivienne. Estaba sentada en el solario, pálida pero serena, vestida inmaculadamente de gris paloma, viuda en el pasado, y viuda de nuevo. Juntó las manos con fuerza sobre el regazo al entrar Poirot. Su sonrisa era rápida y practicada. Señor Poirot, todo esto es una pesadilla. A Hugo le encantaban las teatralidades, pero no estas. Poirot inclinó la cabeza. Señora, si me lo permite, ¿qué impulsó exactamente a Sir Hugo a subir esa noche? Había prometido enseñarles a la señorita Farrada y al señor Hartley una maniobra de ajedrez bastante elaborada. El sacrificio bizantino, creo que la llamaba. Fue a buscar su tablero especial al estudio. Estaba de buen humor, y alguien más salió de la habitación poco después. Dudó un momento y luego negó con la cabeza. No, todavía estábamos terminando nuestro oporto. Había sido una noche inusualmente tranquila hasta que dejó de serlo. Tenía Sir Hugo enemigos. La boca de Lady Vivienne se tensó. No pasas años en la diplomacia sin hacerte algunos, me imagino. Pero enemigos personales, no. Era exigente, sí, sentencioso, sin duda, pero respetado. Poirot asintió levemente y dejó que su mirada recorriera lentamente la habitación, como si los muebles pudieran contradecirla. A continuación estaba Giles Hartley, holgazaneando junto a la chimenea con una copa de jerez que no había probado. Un hombre de unos 35 años, de rostro demasiado expresivo para ser discreto, con manos teatrales que gesticulaban constantemente. ¿Tengo cara de asesino, señor Poirot?, preguntó con una risa débil. Escribo obras sobre asesinatos, no los cometo. Poirot sonrió sin calidez. La línea entre la ficción y la realidad a veces es, ¿cómo se dice?, borroso. ¿Conocías bien a Sir Hugo? Lo conocí hacía apenas unos meses. Vivienne nos presentó. Pensó que podría financiar uno de mis proyectos. No lo hizo. Poirot entrecerró los ojos levemente. Se negó, sin rodeos. Dijo que mi último guión era un desastre de cinismo barato disfrazado de ingenio.
Me lo tomé bastante a pecho, como te imaginarás, pero lo suficiente como para matarlo. Para nada. Poirot notó la amargura que se filtraba a pesar de su intento de ser encantador. ¿Y dónde se encontraba usted en el momento del asesinato? Estaba junto a la chimenea, hablando con la señorita Farrada. Pregúntale. Hablábamos de Byron y de Absenta, creo. Poirot tomó nota mental de la necesidad de hablar directamente con la señorita Farrada. La coartada del dramaturgo, aunque plausible, se apoyaba demasiado en distracciones poéticas. El doctor Lennox Pym, de cabello canoso y aspecto erudito, los esperaba en la biblioteca. Se puso de pie al entrar Poirot, y le ofreció un firme apretón de manos. Conozco su trabajo, señor Poirot, precisión clínica. Y tú eres médico, ¿no es así? Ya estoy jubilado, pero sí, principalmente análisis freudiano. Conocí a Hugo durante casi 2 décadas. Era un caso de estudio fascinante, muy controlador y muy reprimido. Estaba preocupado últimamente. Pym ladeó la cabeza. Estaba cada vez más paranoico. Afirmaba que alguien manipulaba sus finanzas. Creía que Lady Vivienne estaba siendo engañada por su abogado, el señor Stroud. Incluso me pidió que investigara discretamente. Poirot levantó la vista. ¿Por qué le confiaría esto? Porque no confiaba en nadie más, respondió Pym simplemente, y porque nunca fui una amenaza para su ego. Poirot guardó esa observación. ¿Y dónde estaba usted anoche a esa hora? En la sala de cartas, solo por desgracia, leyendo. La señorita Eloise Farrada, y fue la siguiente, con el rostro fresco y un ligero temblor al hablar. Llevaba un vestido largo de terciopelo verde, y aferraba un cuaderno encuadernado en cuero. Estuve con el señor Hartley todo el tiempo. Estábamos citando poesía, nada más. Poirot la miró con dulzura, y su relación con su tío era rígido, desaprobaba casi todo lo que hacía. Decía que tenía la cabeza llena de niebla y fantasías, pero nunca me hizo daño. En realidad no. Amenazó con cambiar su testamento. Su rostro se quedó inmóvil. ¿Quién te dijo eso? Nadie, señorita, pero usted acaba de confirmarlo. Los 2 últimos fueron el señor Colin Stroud, que sudaba por el cuello de la camisa, y respondía a todas las preguntas como si estuviera en un juicio, y Madame Ghislaine Vasseur, quien se mantuvo misteriosamente vaga sobre su conexión con la familia. Conocí a Lady Vivienne en Montecarlo, dijo, pasándose la mano por su peinado cabello plateado. Era encantadora, me invitó por impulso. Poirot se fijó en sus pendientes, pequeños candelabros de plata, irónico o deliberado. Al caer la noche, Poirot se encontraba en el estudio donde Sir Hugo había fallecido. Habían limpiado la escena, habían retirado los candelabros, pero el espacio seguía pesado. Examinó el escritorio, la estantería, el coñac medio vacío que había quedado junto a la silla. Entonces lo vio, un trozo de pergamino encajado en el marco de un pequeño cuadro, viejo y descolorido, pero aún no quebradizo. Con cuidado, lo extrajo. La letra era de Sir Hugo, una escritura densa y ondulada. Leyó las líneas una vez, y luego otra. Los ojos de Poirot brillaron. Esto, murmuró, doblando el papel y guardándolo en su abrigo, es lo que no querían que encontrara. Y dicho esto, se giró, con pasos ligeros mientras descendía las escaleras. Listo, ahora para remover aún más las sombras. Esa noche, la cena transcurrió tranquilamente en Charmouth Hall. El ambiente antes radiante de la noche anterior se había apagado en un silencio cortés e incómodo. Un solo lacayo servía la mesa, y aunque la plata estaba pulida y el faisán tierno, ninguno de los 6 invitados pareció probar la comida. Poirot, siempre meticuloso, cortaba la carne con precisión geométrica. Mantenía conversaciones superficiales sobre salsas belgas, la vergüenza de los espárragos demasiado cocidos, la deplorable costumbre de hablar durante las comidas, pero observaba todo. Quién evitó la mirada de quién se estremeció ante qué tema, quién rió con demasiada facilidad, y quién no. Cuando terminó la comida y se sirvió el último trago de vino, Poirot golpeó delicadamente su copa.
Señoras y señores, les agradezco su hospitalidad. Solo les pido un poco más de paciencia, porque siempre es mejor, ¿no es así?, para iluminar los rincones antes de que las sombras se vuelvan demasiado intensas. Nadie habló. Esperaron. He tenido breves conversaciones con cada uno de ustedes. Mañana les pediré de nuevo su cooperación, esta vez juntos. Pero esta noche solo les hago una observación y una petición. Metió la mano en su abrigo, sacó un papel doblado, y lo dejó sobre la mesa. Encontré esto detrás del marco en el estudio de Sir Hugo. Está en su mano, la tinta es fresca, pero el tono es más antiguo, más cuidado. Estaba escondido, no olvidado. Golpeó el borde del papel. No es un testamento, no es una confesión, es una pregunta. Pero ¿a quién iba dirigida? Eso aún no lo sé. Así que si la persona a quien iba dirigida esta carta la reconoce, le pido que hable conmigo antes de mañana, en confianza. Se puso de pie. Buenas noches, amigos, y que sus sueños sean sinceros, aunque no reparadores. Esa noche Poirot no durmió. Se sentó en la biblioteca, bañado por la luz dorada de una lámpara de banquero, sorbiendo una tisana caliente y reflexionando. La nota había sido breve. Si quieres traicionarla lo sabré, y te detendré. Me subestimas. No estaba firmada ni dirigida. Sin embargo, su intensidad no dejaba lugar a dudas. Sir Hugo había descubierto algo, o sospechado. El ello solo podía ser Vivien, a menos que quizás fuera Eloise. El tono era protector, no romántico, y la amenaza era real. Pero la nota no fue el único descubrimiento que hizo Poirot. Esa misma tarde, mientras esperaba a Rathbone de la oficina del alguacil, Poirot se había encargado de examinar el estudio de Sir Hugo. Estaba impecablemente conservado, casi en exceso. Sin embargo, tras el segundo cajón del escritorio, había encontrado un compartimento oculto. Dentro una sola página doblada de un extracto bancario extranjero. El nombre de la cuenta había quedado oculto por el agua, pero la última transferencia había sido clara. 12.000 retirados en Niza. Destinatario, C.O.UN, a transferencia realizada hace apenas 2 semanas. Poirot juntó las manos, con los dedos índices juntos bajo la barbilla. CW, podría ser eso, Colin, Vasseur, o pensó de repente, Charmut Vivien, negó con la cabeza. Sir Hugo no se referiría a su esposa por sus iniciales en un contexto bancario. Y luego estaba la cuestión del tiempo. Todos en esa casa tenían motivos para querer silenciar a Sir Hugo, o al menos, quitarlo de en medio. Vivien había sido rica en el pasado, pero los rumores sugerían que la fortuna de Charmut se había erosionado rápidamente en los últimos años. El testamento de Hugo, si no se modificaba, le devolvería esa riqueza, o bien, quizás más importante, la protegería de la ruina. Giles Hartley tenía deudas profundas, y el rechazo a una solicitud de financiación de Sir Hugo bien podría haber roto la frágil máscara de la civilidad. Se le había encomendado al Dr. Pym investigar irregularidades financieras, posiblemente implicando a Stroud, el abogado. De ser cierto, Hugo podría haber estado a punto de revelar algo vergonzoso, o incluso criminal. Y luego estaba Eloise, la frágil sobrina, con su poesía y su rebeldía. Su herencia dependía de la buena voluntad de Hugo. No tenía recursos propios. Una chica en su posición, apremiada por la desesperación, podría actuar más por pánico que por codicia. Finalmente, Madame Vasseur, aparentemente conocida de Vivien, pero Poirot había notado cómo ella miraba, brevemente casi con nerviosismo, el candelabro de plata gemelo en la repisa de la sala, y cómo sus pendientes hacían juego exactamente. Una coincidencia, quizás, pero él no creía en las coincidencias, no de eso amable. El sonido de pasos en el pasillo interrumpió sus pensamientos, ligero, vacilante, un golpe a la puerta. En 3, dijo Poirot sin volverse. Era la señorita Faraday. Su camisón era modesto, su bata ceñida al cuerpo, su rostro estaba pálido. Vi la luz, no pude dormir.
Poyot señaló el sillón junto al fuego. Siéntese, mademoiselle, hablemos. Sus pensamientos están turbados. Eloy se sentó, retorciendo el dobladillo de su manga con las manos. No vine a confesar, no maté al tío Hugo, te lo juro. Poyot inclinó la cabeza. Muy bien, pero vino por la nota. Ella dudó. No no creo que fuera para mí. Nunca confié en él. Apenas hablábamos a menos que me criticara. Pero quizás sepas quién es la nota era destinado a. Ella apartó la mirada. No, pero oí algo. No sé si importa. Por favor, señorita, dime. No pude dormir. Bajé. Esto fue hace 2 noches. Y vi al señor Strout y a la tía Vivienne en el estudio. La puerta no estaba bien cerrada. Estaban discutiendo. Susurraban, pero estaban furiosos. Acerca de, creo que, dinero. Dijo algo sobre una transferencia. Y ella dijo, que no se entere. Poyot se quedó quieto. ¿Está seguro? Eloís asintió. Poyot se levantó y la condujo con suavidad hasta la puerta. Merci, mademoiselle. Ha sido de gran ayuda. Ahora vuelva a la cama. Duerma si puede. Y no diga nada más a nadie por ahora. Cuando ella se fue, Poyot regresó junto al fuego. Siguió un largo silencio, llenado únicamente por el tic-tac del ornamentado reloj de la repisa. Las piezas empezaban a encajar. El abogado y la dama, una conexión financiera oculta, una amenaza en la mano de Sir Hugo, y una sala llena de gente que andaba con cuidado sobre el delicado hielo de las apariencias. Pronto, uno de ellos se quebraría. Poyot permaneció sentado muy quieto, con los dedos sobre los labios. Mañana los reuniría a todos, y él empezaría a meter. La mañana siguiente amaneció con una luz pálida y apagada que se filtraba por los altos ventanales de Charmouth Hall. La lluvia había cesado, dejando tras de sí un césped reluciente y un silencio húmedo que se cernía sobre la finca como una respiración contenida. El desayuno fue sombrío. Los invitados, demacrados y silenciosos, ocuparon sus lugares en la larga mesa como figuras de un cuadro, conscientes de que ahora eran a la vez público y sospechosos de una obra de teatro lenta y sin guión. A las 9 en punto, Hércules Poyot apareció en el salón, con el bigote impecablemente arreglado y el traje intacto por la melancolía de la mañana. Se sentó frente a la chimenea, con las manos ligeramente entrelazadas a la altura de la cintura. Señoras y señores, comenzó, nos reunimos aquí no para acusaciones, no pero por claridad, por la verdad, y la verdad, descubro, no es diferente del candelabro de plata, elegante, frío y demasiado fácil de usar como arma. La habitación estaba en silencio, solo el suave crujido de un sillón al moverse Madame Vasseur en su asiento delataba movimiento. La mirada de Poyot los recorrió lentamente. Disculpen si les hablo con franqueza. Creo que entre ustedes, uno asesinó a Sir Hugo Charmouth, y creo que cada uno de ustedes, cada uno, sabe más de lo que ha dicho. Así que empecemos no con la culpa, sino con la honestidad. Hizo un gesto al señor Colin Strout, quien estaba sentado en el borde de un sofá de cuero, con los dedos crispados contra la rodilla. Señor Strout, es usted el abogado de Lady Vivienne, y según la señorita Faraday, se le oyó discutir con ella en el estudio 2 noches antes del asesinato, sobre un asunto financiero. Sí, el rostro de Strout palideció. Yo sí hablé con ella, pero no estaba discutiendo. Le estaba advirtiendo, acerca de, dudó, Sir Hugo se había vuelto errático, había empezado a sospechar de cómo Lady Vivienne administraba sus inversiones restantes, creía que alguien la estaba manipulando, aprovechándose de él. Tenía razón. Strout se removió, incómoda. No lo sé. Le advertí que una transferencia reciente, unas 12.000 libras a una cuenta suiza, podría estar marcada. Insistió en que era un préstamo para ayudar a una amiga. La mirada de Poyot se dirigió a Madame Vasseur. La sonrisa de la francesa fue lenta y poco convincente. Qué curioso. Debemos asumir que este misterioso amigo soy yo, señor Poyot. No doy por sentado nada, señora. Pero es curioso, ¿verdad?
que sus iniciales coincidan con las del titular de la cuenta que figura en el extracto bancario dañado que encontré en el estudio de Cirugo. Fue Poyot, 12.000 libras, un regalo generoso, levantó una mano bien cuidada, un asunto privado, y uno en el que Cirugo no tenía por qué interferir. No lo maté, si es esa su posición. Poyot levantó una CJ. Poyot, o no. Lo único que sugiero es que el dinero, cuando se combina con el miedo, puede volverse muy peligroso. Se volvió hacia el Dr. Pym, quien permanecía sentado con los brazos cruzados y expresión serena. Cirugo le encargó que investigara ciertas irregularidades financieras. ¿Descubrió algo? Poyot asintió. Sí, rastreé varias transacciones a cuentas en el extranjero. Creo que Hugo sospechaba que alguien cercano a él, quizás incluso en esta casa, lo estaba estafando. No sabía quién. Estaba reuniendo pruebas. ¿Y compartiste esta información con alguien? Me hizo jurar que no lo haría. Poyot esbozó una leve sonrisa. Entonces permítame ofrecerle una teoría, doctor. Cirugo se acercaba a la verdad. Había descubierto el origen del engaño financiero. Quizás incluso escribió una carta, una advertencia a alguien que creía que conspiraba para perjudicar a Lady Vivienne, o tal vez para usar ella. Esa carta estaba escondida, pero él estaba preparado para actuar. Harley, que había estado jugueteando con su gemelo, rió con voz hueca. Es todo muy dramático. De verdad se escribe solo. Poyot se volvió hacia él, con la rapidez de un gato. Ah, señor dramaturgo, sabrías por supuesto cómo montar una escena, cómo distraer, cómo desviar la atención de lo que importa. La sonrisa de Harley se desvaneció. Me estás acusando. Observo que tenías un motivo. Desesperación económica. Solicitaste financiación a Cirugo, y al ser rechazada te enojaste. Desesperado, incluso amenazaste con revelar ciertas indiscreciones en una carta que Cirugo recibió la semana pasada. Una carta que encontré rota en la chimenea. Harley se sonrojó. Eso fue pura bravuconería. Poyot no dijo nada. Se volvió hacia Eloise Faraday, que estaba sentada aferrada a su libreta como un talismán. Tenía el rostro pálido y la mirada baja. Dijiste que apenas hablabas con tu tío, que no tenían ninguna relación que mencionar. Y sin embargo, mademoiselle, la emoción en tu voz anoche, cuando me dijiste que él nunca te había hecho daño, no era solo defensiva, era personal. Eloise se mordió el labio. Él me hizo sentir pequeña, como una niña, pero no lo maté. ¿Oíste algo más esa noche? Dudó un momento y luego levantó la vista. Oí pasos en las escaleras. Después de que subió, pensé que alguien lo seguía. Poyot asintió. Y ahora hablemos del tiempo. Cirugo salió del salón a las 9:26. Se estima que la hora de la muerte fue entre las 9:34 y las 9:38. Un margen estrecho. Quien lo siguió solo tuvo unos minutos. El candelabro estaba en el estudio. El asesino debió de conocer su peso. Debió de actuar con rapidez. Hizo una pausa. Y debieron haber sido cuidadosos. Mucho cuidadosos. Radbon, sentado en silencio junto a la chimenea hasta ese momento, habló. ¿Y bien, quién era? Poyot no respondió directamente. En cambio tomó el segundo candelabro de la repisa y se lo ofreció con delicadeza. Siente esto, le dijo a Vivienne. Es pesado, ¿verdad? Ella asintió. Poyot se dirigió a Madame Vasseur. Anoche le encantaron. Dijo que le recordaban a casa. Son piezas preciosas, respondió ella. ¿Y qué? Poyot colocó el candelabro sobre la mesa. Verá, el asesino contaba con esto, que creeríamos que el objeto fue elegido al azar. Pero no, esto era simbólico, personal. Se giró entonces para encarar la sala por completo. El asesino no atacó por rabia, sino por cálculo. Temían ser descubiertos. Actuaron para silenciar. El dinero fue el móvil. El miedo al escándalo, a la ruina, era aún mayor. Miró a Radbon. Mañana debemos verificar la cuenta suiza, rastrearla. Pero esta noche,
Creo que alguien aquí intentará huir. Se produjo una ola de alarma, y entonces continuó Poirot en voz baja. Le he pedido al policía local que permanezca en la puerta, que nadie salga, hasta que yo lo diga. Él ofreció una reverencia. Buenas noches, amigos. La verdad, mañana la oigo. Y dicho esto, se dio la vuelta y salió de la habitación. Detrás de él, el silencio ya no era meramente pesado. Tenía miedo. Poirot no se retiró a la cama esa noche. En cambio se sentó una vez más en la biblioteca. Un centinela silencioso bajo la atenta mirada del retrato de Sir Hugo sobre la chimenea. La tormenta había pasado, pero la tensión en Charmwood Hall se había profundizado hasta convertirse en una quietud frágil y quebradiza, como un jarrón de porcelana a punto de romperse. A medianoche, mientras la casa yacía sumida en el silencio, Poirot se movió, suave y deliberadamente, abrió la puerta del pasillo este y se dirigió a las habitaciones de invitados, con los pasos amortiguados por la gruesa alfombra Aubusson. Pasó junto a la habitación de Madame Vasseur, y se detuvo. No se oía ningún ruido en el interior. La puerta de Giles Hartley estaba entreabierta. Se veía una tenue luz. Poirot supuso que el hombre estaba demasiado nervioso para dormir. Fue la puerta del fondo, la del señor Colin Straur, la que le llamó la atención. Crujió levemente. No estaba abierta, pero tampoco cerrada del todo. Poirot se acercó. Un sonido, ni el crujido de las sábanas, ni siquiera el ritmo pausado de alguien empacando. No papel, documentos, siendo barajados, a toda prisa. Poirot llamó una vez. El sonido se detuvo al instante. ¿Sí? Preguntó Straur con la voz entrecortada. Disculpe la tardanza, señor, dijo Poirot desde el otro lado de la puerta. Pero hay un asunto delicado que quiero tratar con usted. ¿Puedo entrar? Una pausa. Luego, por supuesto, la puerta se abrió un centímetro y luego del todo. Straur aún llevaba la camisa de vestir, las mangas arremangadas y la corbata medio quitada. Su rostro brillaba con una fina capa de sudor. Los ojos de Poirot recorrieron la habitación al instante. Una cartera de cuero sobre la cama, abierta. Dentro un fajo de documentos, registros bancarios, contratos legales, cartas dobladas, cartas dobladas, cartas dobladas, cartas dobladas. Veo que no está durmiendo, señor. Straud esbozó una sonrisa forzada. Parece que tú tampoco. Poirot entró con la mirada fija en la cartera. ¿Está haciendo la maleta quizá? No, solo estoy ordenando papeles. El negocio nunca duerme, como dicen. La mirada de Poirot era serena pero penetrante. ¿Negocios o este encubrimiento? Straud apretó la mandíbula. No he hecho nada malo. Poirot asintió suavemente. Tenía miedo. Temía que Sir Hugo revelara una irregularidad financiera. Quizás intentó ocultarlo con complejidades legales. Pero él insistió. Y eso le aterrorizó. Estás haciendo suposiciones descabelladas. No, estoy sacando conclusiones. Poirot se acercó, pero no creo que lo haya matado, porque usted, señor, es demasiado cauteloso. Encontraría una solución legal, una cláusula, un documento firmado a toda prisa. Straud bajó la mirada. Sus hombros se hundieron. Estaba ayudando a Lady Vivienne a transferir activos, legalmente. No quería que Hugo lo supiera. Era anticuado, controlador. Pero te juro que todo era legal. La voz de Poirot era tranquila, pero no se lo dijo. ¿Por qué? La voz de Straud era casi un susurro. Porque me asustó. Poirot asintió y se giró hacia la puerta. No salga de casa, señor. No hasta mañana. Y luego, sin decir otra palabra, se fue. Al amanecer la casa ya estaba en movimiento. Poirot llamó al inspector Rathbone al estudio. Debemos examinar los registros financieros a fondo, dijo Poirot. Pero primero creo que es hora de tender la trampa. Rathbone arqueó una ceja. ¿Trampa? Poirot sonrió levemente. Sí. El asesino es orgulloso, astuto, pero no tanto como para resistir una última oportunidad de retorcer la espada. Bajó la voz. Que se sepa que la cuenta suiza ha sido rastreada. Que tenemos el nombre del beneficiario. Vigila quién entra en pánico.
¿Quién se queda quieto? Rathbone asintió brevemente. ¿Y qué harás? La sonrisa de Poirot se ensanchó. Lo que siempre hago, mon ami. Observaré. A las 9, los invitados estaban reunidos de nuevo en el salón. El ambiente había pasado de la tensión a algo más pesado, una sensación de inevitabilidad. Ahora todos sospechaban del otro, y nadie confiaba en nadie. Poirot entró exactamente a tiempo, seguido por Rathbone, que llevaba una pequeña carpeta negra bajo el brazo. «Damas y caballeros», empezó Poirot, «gracias por su paciencia. El inspector Rathbone y yo hemos recibido confirmación de las autoridades suizas. La misteriosa cuenta a la que se transfirieron 12.000 libras ya no es anónima». Un respiro, una pausa. Poirot se giró e hizo un gesto a Rathbone, quien abrió la carpeta, pero no dijo nada. Simplemente se quedó allí. La reacción fue inmediata. Vivien Charmot se irguió en su asiento, con los dedos enroscados en el regazo, pero su rostro permaneció sereno. Giles Harley se movió en su silla y soltó una risa nerviosa. La mano de Madame Vasseur voló a su garganta, solo por un instante, pero Poirot la vio. El doctor Pym parpadeó una vez, luego su expresión se suavizó, como si algo inevitable se hubiera confirmado, y la señorita Farrada miró fijamente a Madame Vasseur. Poirot entró en el centro de la habitación, pero antes de revelar el nombre, dijo suavemente: «Deseo hacerle una pregunta, señora Vasseur». Ella lo miró fríamente. «Sí». Poirot señaló sus orejas, sus pendientes, de plata, con forma de candelabro. Una elección curiosa. Ella no dijo nada. Poirot continuó. «Admiraba la pieza a juego en el estudio la noche del asesinato. Dijo que le recordaba a su hogar, pero creo que le recordaba algo más, una oportunidad». Su silencio fue respuesta suficiente. «Verán, amigos», dijo Poirot dirigiéndose a la sala, «Madame Vasseur no es, como afirmaba, una simple conocida de Lady Vivienne. De hecho, es una antigua compañera de Sir Hugo de sus días en el servicio diplomático, una especie de relación que él rompió hace años, cuando ella llegó a Charmouth Hall, sin invitación e inesperadamente. Él se puso furioso. Se volvió hacia Vivienne. «La invitaste como un favor. Desconocías la historia». Vivienne se quedó boquiabierta, sorprendida. «Nunca me lo dijo». Poirot inclinó la cabeza. «No, pero se lo contó al doctor Pym, en confianza, y le advirtió. Señora Vasseur escrito». Sacó una copia de la nota de su bolsillo. «Si quieres traicionarla, lo sabré, y te detendré». Poirot bajó la voz. «Estaba utilizando a Lady Vivienne, madame. La cautivaba. Sí, pero la manipulaba para que transfiriera fondos. Sir Hugo la descubrió. Así que cuando subió las escaleras usted lo siguió, silenciosamente. Sabía dónde estaba el candelabro. Lo había tocado. Conocía su peso. Atacó. No por rabia sino en defensa. Porque él iba a desenmascararla». Madame Vasseur se puso de pie. «Qué indignante». Pero su voz ahora era aguda, frágil. «No dejó huellas dactilares», dijo Poirot en voz baja. «Llevaba guantes, pero cometió un error». Se acercó a la mesa auxiliar y levantó un pañuelo doblado. «Limpiaste el mango, pero no la base, y quedó una sola mancha de base, un tono que no usan ni Lady Vivienne ni la señorita Farrada». El rostro de la señora Vasseur se congeló. Poirot le hizo un gesto a Rathbone, quien dio un paso adelante. «Se acabó, señora». Ella no dijo nada, solo entonces exhaló, y luego ella sonrió. «Supongo», dijo, «que siempre preferí el final dramático». Poirot inclinó levemente la cabeza. «Entonces tendrá uno, señora, pero no será de su elección». Mientras el inspector Rathbone y el agente acompañaban con suavidad pero firmeza a Madame Vasseur fuera del salón, los demás invitados permanecieron sentados en un silencio atónito. Durante un largo instante, la sala pareció suspendida en la incredulidad, como si las paredes no pudieran absorber la realidad de lo que acababa de ocurrir. Poirot, sin embargo, mantuvo la compostura. Se acercó a la chimenea, ajustó ligeramente el candelabro de plata, como si restaurara la simetría del universo, y regresó a la habitación. «Lamento que tal drama fuera necesario», dijo en voz baja, «pero verá, el asesinato nunca es solo un acto de violencia, es sobre todo un acto de ocultación. Uno no mata solo para destruir, sino para silenciar, para desviar, para esconder».
Lady Vivienne dejó escapar el aliento que había estado conteniendo, con las manos entrelazadas en el regazo, como una mujer que hubiera pasado toda la función esperando el telón final. La verdad es que no sabía quién era, murmuró. Me dijo que había conocido a Hugo en Viena, en el ambiente cultural. Supuse que era solo otra elegante reliquia de su pasado. Poirot sintió levemente. Madame Vasseur pertenecía sin duda al pasado de Sir Hugo, pero no era la parte que a él le gustaba mencionar. Durante su misión diplomática en Europa del Este, se creía que estaba involucrada en ciertos actas arte falsificado, secretos de Estado, quizás incluso chantaje. Sir Hugo rompió relaciones con ella hace años. Nunca imaginó que reaparecería en su salón con una identidad falsa, y mucho menos tan cerca de sus finanzas. El Dr. Pym se inclinó hacia adelante, pero ella no era la única con motivos, sin duda. Stroud, por ejemplo, si Hugo hubiera expuesto las transferencias, la carrera de Colin se habría arruinado. La mirada de Poirot se desvió hacia Stroud, quien apartó la mirada, avergonzado. Ah, sí, señor, y esa es la segunda verdad que debe salir a la luz. No fue cómplice del fraude, pero fue descuidado. Permitió esas transferencias. Quizás incluso sospechó de su verdadero destinatario, y optó por guardar silencio. Su lealtad a Lady Vivienne nubló su juicio. Stroud se puso de pie. No sabía que la estaba estafando. Pensé que era una generosidad excéntrica. Vivienne confía demasiado en la gente. Solo quería protegerla de la furia de Hugo. Poirot suspiró. Entonces ya ve lo que casi le cuesta su silencio. Si Madame Vasseur hubiera tenido éxito, Lady Vivienne podría haberlo perdido todo y más. La voz de Vivienne era baja. Estás diciendo que Hugo tenía razón, en todo. Poirot se volvió hacia ella con amabilidad en la mirada. Señora, no era un hombre gentil ni siempre amable, pero en esto la estaba protegiendo. Le costó la vida, bajó la mirada hacia sus manos, y murió antes de que pudiera agradecerle. Antes siquiera de saberlo. Siguió un silencio, más profundo que antes, de esos que se hacen cuando se ha hecho justicia, pero la sanación aún no ha comenzado. Poirot se acercó a la ventana y contempló el césped húmedo. La lluvia había dado paso a un sol débil, que proyectaba un dorado pálido sobre la hierba teñida de escarcha. Queda un asunto por resolver, dijo sin volverse. Giles Harley se removió incómodo. Mas, ¿qué podría quedar? No hemos tenido ya suficiente villanía para una sola casa. Poirot se giró lentamente. En efecto, señor Harley, pero verá, aunque Madame Vasseur fue la asesina, hubo otros que intentó engañar. Usted, por ejemplo, sabía de la discusión entre Sir Hugo y Vivienne, días antes de su muerte. Harley palideció. No sabía nada útil, solo que habían peleado. Todos oyeron las voces alzadas. Poirot se acercó, pero le envió una carta anónima a Sir Hugo, amenazándolo con revelar información privada de su familia a menos que financiara su nueva obra. Se oyeron jadeos por toda la habitación. Eloise se llevó una mano a la boca. Poirot continuó con calma. Usaste papel robado de la biblioteca, la misma fuente con serifas curvas. Disimulaste tu letra, pero el matasellos era local Charmouth Village, y exageraste el tono. Hugo conservó la carta, sin que nadie más la leyera, pero le enfureció profundamente. La quemó, pero solo después de escribir una nota de advertencia. La nota que luego encontré detrás del cuadro. La voz de Harley era apenas audible. Solo era un farol. Necesitaba el dinero. Jamás lo habría hecho. Poirot sostolodeó la cabeza. Un chantaje, por débil que sea, sigue siendo chantaje. Por suerte para usted, Sir Hugo decidió no actuar de inmediato. Creo que tenía otras prioridades. Harley se sentó, visiblemente conmocionado. Nunca imaginé que llegaría tan lejos. Si lo hubiera sabido. Poirot Sostolo levantó una mano. Que le sirva de lección, señor. Jugar con las sombras es arriesgarse a ser devorado por ellas. Poirot se giró hacia el Dr. Pym. Usted también, doctor, se guardó algo. Le dijo a Sir Hugo que investigaría las irregularidades financieras, pero no le dijo que Madame Vasseur había sido investigada por fraude en Bruselas. La voz del Dr. Pym era tranquila. Él ya lo sabía. Poirot sintió, pero necesitaba confirmación. Y usted, que se enorgullece de su objetividad racional, no se la dio.
¿Por qué? Purin dudó. Porque lo vi como su prueba, su último acertijo psicológico. Quería ver quién a su alrededor haría lo correcto sin que se lo pidieran 2 veces. Reprobé esa prueba, y me atormenta. Poireaux ospues y l'aututie, por emoción. Luego en voz baja. A veces los muertos nos juzgan con más benevolencia de la que imaginamos. Finalmente se volvió hacia Eloise. Mi querida mademoiselle, ha dicho poco, ha observado mucho. Dígame, ¿se siente segura ahora? Parpadeó sorprendida. A salvo, no lo sé, quizás, supongo. Poireaux se acercó. Le tenías miedo a tu tío, no porque te hiciera daño, sino porque te controlaba. Sin embargo no te rebelaste, aguantaste, y al hacerlo protegiste lo único que él valoraba, su nombre. Sus ojos se llenaron de lágrimas. A veces lo odiaba, pero no quería que muriera. Solo quería ser libre. Poireaux Sostolo le tomó la mano con suavidad. Entonces serás libre para vivir tu vida, no con miedo, sino con verdad. Retrocedió. El fuego crepitaba. Afuera el sol ascendía, como para disipar la niebla que había atormentado Charmouth Hall durante días. Poireaux se volvió hacia la habitación una última vez. El asunto del candelabro no se trataba solo de asesinato, se trataba de engaño, egoísmo, cobardía, pero también de lealtad, protección y, curiosamente, amor. Sir Hugo vio lo que otros no pudieron, y por eso pagó el precio. Pero su pequeña advertencia, oculta en tinta, fue el hilo que desenmascaró la mentira. Poireaux se dirigió a la puerta, recogió su sombrero y se lo colocó cuidadosamente sobre la cabeza. Tomaré el tren de la mañana, inspector. ¿Hay orden de nuevo en Charmouth Hall? Hizo una pausa, con la mano en el pomo de la puerta, y esbozó una pequeña sonrisa. Aunque sospecho que la plata se guardará en el armario a partir de ahora. Y con eso Hércules Poireaux salió al pasillo y salió del misterio que había desentrañado tan meticulosamente, dejando silencio y revelación a su paso. Al cerrarse las puertas de Charmouth Hall tras Hércules Poireaux, un viento fresco agitó los setos, susurrando entre la hiedra que se aferraba a los grandes muros de piedra como susurros olvidados. El detective belga caminó lentamente por el sendero de grava hacia el coche que lo esperaba, con paso mesurado, sus pensamientos aún dando vueltas a los últimos detalles del caso, como un ajedrecista repasando las jugadas tras una reñida partida. Dentro de la casa, el silencio se mantuvo, pero por poco. El inspector Rathbone se quedó para formalizar las declaraciones y organizar el traslado oficial de Madame Vasseur a la custodia de la policía de Berkshire. El agente de la entrada, alertado previamente por Rathbone, había seguido discretamente el intento de salida de Madame Vasseur por la puerta oeste del jardín al amanecer. No había corrido, pero sí había empacado, y en su maleta había 2 pasaportes falsos, un fajo de divisas y un pequeño broche que había pertenecido a la difunta primera esposa de Sir Hugo. Prueba, había dicho Poireaux, de una culpabilidad largamente preparada, y sin embargo, a pesar de la satisfactoria pulcritud del resultado, flotaba en el aire una sensación de asuntos pendientes. Fue Eloise quien rompió el silencio primero, levantándose de la silla en el salón y saliendo a la luz de la mañana. Salió a la terraza de piedra, con el aire fresco y húmedo por el rocío, y respiró hondo, como si intentara llenar sus pulmones de algo más que ansiedad. Lady Vivienne la siguió momentos después, con un chal sobre los hombros. «Fue duro contigo», dijo Vivienne en voz baja, sin preámbulos. «Demasiado duro, debería haber intervenido más». Eloise negó con la cabeza. No lo habría cambiado. Quería que fuera como él, controlada, precisa, útil. «Yo no era nada de eso». «Eres amable», dijo Vivienne, «y honesta. Eso vale mucho más». Permanecieron juntos en silencio. A sus pies los jardines de Charmouth se extendían hacia el bosque. Más allá, el camino que llevaría a Poireaux de vuelta a Londres, de vuelta al nuevo enigma que aguardaba sus neuronas. Dentro, Giles Harley tomaba una bebida fresca a pesar de la hora. Su habitual extravagancia se había apagado ante la introspección. Estaba sentado solo en la biblioteca, contemplando la chimenea vacía. El sonido de pasos tras él interrumpió su ensoñación. El doctor Pym entró con las manos entrelazadas a la espalda. «Me imagino que no es exactamente el final que esperabas», dijo Pym en voz baja. Harley esbozó una sonrisa irónica.
No, aunque supongo que es mejor de lo que merecía. Pim se sentó frente a él, observando al joven con una distancia clínica. Usaste el miedo como arma, un engaño, sí, pero peligroso. Podrías haber llevado a Hugo más lejos de lo que creías. Harley bajó la mirada. Solo quería una oportunidad, una producción, algo que justificara los últimos 10 años de mi vida. Hay mejores maneras de hacerse un nombre que escribiendo notas de extorsión, dijo Pim con suavidad. Harley no respondió. Al cabo de un momento, se puso de pie y salió de la habitación. Sus pasos resonaban por el pasillo con una firmeza tenue. En el estudio, Colin Stroud estaba de pie ante el escritorio que perteneció a Sir Hugo. Los documentos estaban recogidos, los cajones vaciados, el polvo desempolvado, pero la impresión del hombre aún persistía, una mente aguda, intolerante al desorden, receloso de los sentimentalismos. Stroud se giró cuando Rathbone entró detrás de él. ¿Me acusarán?, preguntó Stroud. Rathbone lo observó. Facilitaste transferencias sospechosas a sabiendas. No informaste de las preocupaciones. En el mejor de los casos, fuiste negligente. En el peor, tenía miedo, dijo Stroud simplemente. Eso no es una defensa, dijo Rathbone, pero podría ser una explicación. La transmitiré. Los tribunales podrían ser más indulgentes de lo que habría sido Sir Hugo. Stroud esbozó una media sonrisa. No sería difícil. Al mediodía, la casa volvía a su ritmo habitual, aunque nada volvería a sentirse del todo normal. El personal reanudó sus tareas, moviéndose silenciosamente por los pasillos, en voz baja y con miradas fijas. Era como si se hubiera liberado una gran presión, y nadie sabía aún con qué llenar el espacio. Vivien, tras volver al interior, se quedó junto al piano en el salón. Sus dedos rozaron las teclas, pero no las presionaron. Una melodía rondaba en su mente, una que Sir Hugo había tarareado una vez mientras leía, aunque nunca pudo identificar su origen. Era suave, en tono menor, sin resolver. Se sentó y se permitió tocar algunas notas, sin práctica, vacilante, pero la música llegó, fragmentada, como un recuerdo. Eloise entró detrás de ella, y esperó hasta que la última nota se desvaneció. ¿Te quedarás aquí?, preguntó. Vivien se giró. No lo sé, la casa es grande, demasiado grande, pero hay que gestionar la herencia, consultar a los abogados, y está el asunto del testamento de Hugo. Era metódico como nadie. Espero que lo tengamos todo arreglado. Eloise dudó. Me dejó algo, ¿verdad? Vivien la observó. Sí, un fideicomiso, modesto pero suficiente. También te dejó cartas, letras, en el cajón de su escritorio. No las he leído, las etiquetó como para Eloise cuando me haya ido. Imagino que contienen disculpas, o instrucciones, quizás ambas. Eloise bajó la mirada. No sé si quiero leerlos. Es tu decisión, dijo Vivien, pero son tuyos, y creo que sea lo que fuere, quería que los tuvieras. Eloise asintió y se hizo un silencio entre ellas, pero esta vez, no estaba cargado de culpa ni sospecha. Era simplemente silencio. Un espacio que se abría para la sanación. A lo lejos sonó una débil bocina. El tren de las 11:15 a Londres, atravesando los campos de Berkshire. Poirot, sin duda, estaba a bordo, sentado perfectamente erguido, bebiendo chocolate de una cantimplora que traía para los viajes en tren, y releyendo un pequeño volumen de filosofía o asesinato. En el bolsillo de su abrigo todavía llevaba un pequeño sobre. No es evidencia, no del todo, pero un recuerdo personal, la última carta de Sir Hugo, a la mujer que había intentado, a su manera brusca y distante, proteger. Vivien no es tan tonta como parece, pero es demasiado amable para defenderse. Temo que confíe en la gente equivocada. Si no actúo, será culpa mía. Nunca me ha gustado meterme en los asuntos de los demás, pero en esto debo hacerlo, aunque eso signifique que me odien. Mejor odiada que indefensa. Poirot no le había mostrado la carta a Lady Vivien. Todavía no. Quizás algún día, pensó, ella estaría lista para leerla. Quizás ya lo sospechaba. Mientras tanto dejó que el paisaje pasara ante sus ojos. Otro caso cerrado, otro vistazo a la maraña de motivos y emociones que tan a menudo llevaba a los seres humanos a matar. Y siempre se reducía a lo mismo, ni oportunidad ni método. ¿Pero por qué?
Poirot cerró los ojos. Entender el asesinato era comprender el corazón, y él lo sabía. Nunca sería solo una cuestión de pruebas. La luz del atardecer se filtraba oblicuamente por las altas ventanas del compartimento del tren, mientras el paisaje se extendía. Pueblos con chimeneas inclinadas, pastos semi-hundidos, iglesias lejanas como piezas de ajedrez en el horizonte. Hércules Poirot estaba sentado con las piernas perfectamente cruzadas, un periódico doblado sin leer en su regazo, y una expresión de serena indiferencia en su rostro que ocultaba el torbellino de observación y deducción que aún se desarrollaba silenciosamente debajo. En el bolsillo de su chaleco, un pequeño reloj de oro marcaba con precisión. Se permitió echarle un vistazo. 3 minutos antes de la hora, solo así. La puerta del compartimento se abrió con un suave ruido, y entró un conductor uniformado. «Señor Poirot», preguntó el hombre vacilante. Poirot levantó la vista. «Sí, soy yo. Hay un caballero de Scotland Yard en el vagón contiguo que pidió hablar con usted. Dijo que era urgente». Poirot arqueó una ceja. «En efecto, entonces, no hagamos esperar la urgencia». Se levantó. Se ajustó los puños y siguió al revisor por el pasillo, que se balanceaba suavemente. Al llegar al siguiente compartimento, un hombre alto con un abrigo oscuro se levantó y le ofreció la mano. «Inspector jefe Yap», dijo Poirot con una leve sonrisa. «Oeste ha vuelto a cambiar de rango mientras miraba por la ventana». Yap sonrió. «Sigue siendo un inspector humilde viejo, pero siempre en movimiento. ¿Te importa si me uno a ti para estirar un poco?» Poirot inclinó la cabeza. «Por favor». Regresaron al compartimento de Poirot. Una vez cerrada la puerta y el suave zumbido del tren restauró el silencio, Yap se inclinó hacia adelante y bajó la voz. «Leí el informe de Rathbone esta mañana», dijo. «Menudo lío en Charnwood Hall. Un depredador financiero, una serie de mentiras y un asesinato con un arma decorativa. Debo decir que todo es muy, tú Poirot, muy, tú Poirot, muy, tú Poirot, muy». Poirot sonrió con modestia. El asesinato nunca es decorativo, mon ami, ni siquiera cuando se comete con plata. Yap rió entre dientes y luego se puso serio. «Hay algo más. No tiene que ver con el caso, pero está relacionado. He estado siguiendo los antecedentes de Madame Vasseur desde su arresto. Hemos recibido noticias de la Interpol. La buscaban con otro nombre, Clarice Valmont. Se la sospechaba de participar en al menos otras 2 tramas de confianza que involucraban a hombres mayores con antecedentes diplomáticos o militares. Ambas terminaron, misteriosamente». La expresión de Poirot no cambió, pero entrecerró los ojos. Ya lo sospechaba. Su pánico se controlaba demasiado, su encanto era demasiado ensayado. No era su primer engaño, no, pero podría ser la última. Está detenida sin fianza. Francia ya ha emitido una solicitud de extradición. Parece que dejó un rastro considerable antes de llegar a Berkshire. El candelabro fue solo el último acto de una larga representación. Yap se recostó en su asiento. «Sin embargo, hay algo que todavía me desconcierta. ¿Por qué Sir Hugo no la delató simplemente cuando llegó? ¿Por qué el secretismo, la nota oculta, la amenaza velada?» Poirot juntó las manos. «Porque no quería que Vivien lo supiera. Protegiéndola, sí, a su manera austera. Creía que saber que la traición, sobre todo la financiera, heriría su orgullo más que la pobreza. Así que actuó solo, siempre diplomático, incluso en asuntos domésticos. Esperaba quizás disipar la amenaza discretamente, pero cuando ella se dio cuenta de que él lo sabía, atacó primero». Yap exhaló lentamente. Estaba jugando al ajedrez, ¿verdad? Incluso al final. Poirot asintió, y subestimó la ferocidad del oponente. Se quedaron en silencio un momento. El tren empezó a aminorar la marcha, y los campos dieron paso a edificios de ladrillo gris y vías muertas sinuosas. «Me imagino que la familia está muy preocupada», dijo Yap finalmente. «Mejor que antes», respondió Poirot. «Madame Faraday, por ejemplo, ha encontrado un valor que desconocía. Lady Vivien, creo, recuperará su dignidad. Incluso Monsieur Hartley podría llegar a ver sus talentos empleados para algo más noble que la manipulación». Yap gruñó. «¿Y el abogado?», conmocionado.
pero aprenderá. No hay mentira en los números, Yap, solo en las manos que los escriben. Yap miró por la ventana. Aún así, esa casa debe sentirse diferente ahora, como si algo hubiera cambiado. Poirot se permitió una leve sonrisa. El asesinato siempre reorganiza una casa, reorganiza los muebles de la confianza, despega el papel tapiz de las apariencias, pero la verdad cuando llega, restablece el equilibrio, lentamente, como la luz del sol a través de pesadas cortinas. El tren dio una suave sacudida al llegar al andén. Poirot se levantó y se ajustó el sombrero. ¿Y a dónde vamos ahora, Poirot?, preguntó Yap mientras subían al andén y se unían a la multitud. Ah, amigo, dijo Poirot con un brillo en los ojos, creo que descansaré. Quizás una semana en el campo. La caja del candelabro pesaba, no por su peso sino por su emoción. Yap arqueó una ceja. ¿Te estás ablandando? No, dijo Poirot encogiéndose de hombros. Solo precisión. Incluso los instrumentos más finos deben recalibrarse. Yap sonrió. Hasta el próximo cadáver entonces. Poirot hizo una cortés reverencia. Esperemos que ese día no llegue demasiado pronto. Pero si es necesario, que el asesino sea limpio y el motivo simple. Se giró y desapareció entre la multitud, moviéndose con el ritmo exacto de un hombre que nunca se apresura ni vacila. De vuelta en Charmouth Hall el viento otoñal había regresado. Lady Vivienne se encontraba al borde de la terraza superior, contemplando los largos senderos del jardín. En sus manos llevaba un sobrecerrado la última carta de Sir Hugo, la que Eloise había dejado sobre su escritorio esa mañana. Ella no lo había abierto todavía. El día era fresco. El aire olía a hojas caídas y piedra fría. Vivienne permaneció inmóvil un largo rato, y luego rompió el sello con dedos firmes. La carta era breve, y estaba escrita en esa letra atrevida y circular que ella conocía tan bien. Vivienne, si estás leyendo esto, es porque no he podido evitar algo. Quizás más de una cosa. Pero debes saber esto, siempre creí en tu fuerza. No necesitabas mi protección, solo mi respeto. Lamento no haberlo dicho en voz alta. Hay muchos tipos de traición. La peor es traicionarse a uno mismo. Vive libremente. Hugo. Vivienne dobló la carta con cuidado, presionándola contra su pecho antes de volver a deslizarla dentro del sobre. Detrás de ella, Eloise se acercó con 2 tazas de té. No dijo nada, solo le entregó una y se quedó a su lado, observando cómo los árboles se mecían con el viento. Ninguno de los dos habló durante varios minutos. Finalmente Eloise dijo, nunca dijo que nos amaba, pero quizá así fue como lo hizo. Vivienne dio un sorbo lento. Sí, a su manera. Estaban juntas en la terraza, 2 mujeres unidas por el silencio, el recuerdo y algo que apenas comenzaba a parecerse a la paz. Y en el salón detrás de ellos, los candelabros brillaron una vez más, pero esta vez, solo con la luz de la mañana. Las semanas siguientes estuvieron llenas de una reorganización silenciosa y deliberada en Charmouth Hall. La vida no volvió a la normalidad, normal, porque la normalidad Vivienne se dio cuenta, nunca había existido realmente, pero se convirtió en algo soportable. Mantenía las cortinas abiertas durante el día. Instruyó al personal para que apagaran las chimeneas si no había nadie en la habitación. Incluso permitió que los relojes, una vez sincronizados al segundo bajo la mirada de Sir Hugo, marcaran a su antojo. El candelabro permanecía en el salón, pero la repisa de la chimenea lo había movido de su lugar original. Vivienne lo había colocado deliberadamente, en una mesita cerca de la ventana, donde la plata reflejaba la luz cambiante de cada tarde. Había considerado guardarlo bajo llave, o incluso regalarlo, pero algo en su interior se resistía. No era culpa del objeto, se dijo a sí misma, y quizás de una extraña manera, había logrado lo que Hugo no pudo, revelar la verdad. Eloise había empezado a recorrer los terrenos a diario, a menudo con un cuaderno en la mano. Había vuelto a su poesía, aunque ahora escribía menos sobre el anhelo, y más sobre la claridad. Sus versos se habían vuelto más finos y nítidos. Había recibido una carta de una pequeña revista de Oxford, expresando su interés en publicar una selección de su obra. Aún no se lo había dicho a Vivienne. Una mañana de finales de noviembre,
Casi 4 semanas después de los acontecimientos que fracturaron y reformaron el hogar, llegó un pequeño paquete por correo. No llevaba remitente, solo el nombre de Poiriot pulcramente escrito en una esquina. Vivien lo abrió en la mesa del desayuno, con Eloise a su lado y el sol apenas por encima del seto. Dentro había un libro encuadernado en cuero, con el título grabado en pan de oro, sobre la psicología del motivo y la geometría del asesinato, por Hércules Poiriot. Ella soltó una risa suave. ¿Un borrador de sus memorias?, preguntó Eloise. No, dijo Vivien con una leve sonrisa. Es su forma de explicarse, no solo a sí mismo, sino también a mí. Una hoja de papel doblada yacía escondida dentro de la portada. La abrió. Señora, el candelabro de plata no estaba maldito ni era culpable. Era simplemente el instrumento. La verdadera causa, como siempre, reside en el corazón humano. No debes temer lo revelado, solo lo oculto. Eres más fuerte de lo que crees. Atentamente suyo, Hércules Poiriot. Vivien lo leyó 2 veces, lo dobló con cuidado y lo devolvió al libro. Siempre sabe cómo acabar las cosas, murmuró. Esa tarde, se reunió con Colin Stroud en la biblioteca. Había regresado para ayudar con los asuntos legales de la herencia, bajo supervisión. La investigación formal lo había exonerado de responsabilidad penal, aunque su nombre nunca volvería a lucir la misma gloria intachable de antaño. Lo aceptó con la gracia cansada de quien comprendía que se había ganado la cicatriz. He presentado los documentos revisados del fideicomiso, dijo, deslizando una carpeta sobre el escritorio. La mayor parte del patrimonio de Sir Hugo pasa a usted, como se esperaba. Una parte está reservada para Eloise. Se ha establecido un legado menor para el personal de Charmouth. Pensé que le gustaría ver los detalles antes de continuar. Vivien hojeó las páginas lentamente. Es generoso, dijo, más de lo que esperaba. Stroud apartó la mirada. Hugo pudo haber sido difícil, pero no era cruel. No, dijo en voz baja. Al final no. Cerró la carpeta y miró a Stroud. Dígame una cosa, señor Stroud. Si hubiera sabido, de verdad, quién era Madame Vasseur, me habría advertido. Stroud apretó la mandíbula. Quiero decir que sí, pero la verdad es que no lo sé. En ese momento, me dije a mí misma, que no era asunto mío, que te estaba protegiendo al guardar silencio, que Hugo era el enemigo, no ella, y ahora, veo que me equivoqué. Se levantó. No espero recuperar tu confianza, pero haré lo que pueda para recuperar tu respeto. Vivien asintió. Con eso bastará. Más tarde esa noche, Vivien y Eloise cenaron en la pequeña sala como solían hacer. La larga mesa formal del comedor permaneció sin usar, un eco de una vida anterior que ya no querían imitar. Después de la comida, Vivien sirvió 2 copas de oporto y acompañó a Eloise al salón. El fuego ya estaba encendido y los candelabros brillaban a su lado. Vivien levantó su vaso hacia él. A las cosas de plata, dijo, que reflejen la luz incluso cuando se usan mal. Eloise se rió, con una claridad inesperada. Se sentaron en silencio. El suave crepitar del fuego era su única compañía. Empecé a leer las cartas de Hugo, dijo Eloise finalmente. Son extrañas, frías al principio, más como sermones que otra cosa. Pero las últimas, hizo una pausa. Creo que lo intentaba. A su manera, nunca decía lo que sentía, dijo Vivien. No era fácil, pero observaba, y actuaba cuando era necesario. He estado pensando, dijo Eloise, en lo que dijo Poiriot, que el asesinato no se trata solo de violencia, sino de ocultación, y que decir la verdad finalmente, es en sí mismo una forma de justicia. Vivien asintió. ¿Estás escribiendo sobre ello? Eloise sonrió. Creo que ya lo hice. Vivien observó a su sobrina un momento, luego se levantó y se dirigió al pequeño escritorio del rincón. Del cajón sacó un sobre, de el que Poiriot había dejado semanas atrás, sin abrir. Se lo ofreció. También te dejó esto. Esperé pensando que sería mejor dejarlo así, pero quizás, ya es hora. Eloise aceptó el sobre lentamente. Era ligero y estaba sellado con una sola marca de lacre. Dentro había una tarjeta, inscrita con la letra precisa de Poiriot. Señorita Eloise, tu corazón es claro, tu voz es honesta. Nunca olvides que estos dones son más raros que cualquier fortuna.
Habla siempre desde la verdad y no dejes que los demás teman tu claridad. Pez. Elouse dobló la tarjeta y la sostuvo contra su pecho. Vivien volvió a mirar el fuego. Tiene una forma especial de decirnos lo que necesitamos oír. Las llamas danzaban en el hogar y la luz plateada brillaba en los candelabros. Elouse lo miró y luego miró a su tía. ¿Crees? Preguntó en voz baja. Que nos perdonó a todos. Me refiero a Hugo. Vivien consideró la pregunta. Luego respondió lentamente. No sé si alguna vez buscó el perdón, pero creo que tal vez nos dejó los medios para perdonarnos a nosotros mismos. Elouse asintió. Entonces quizás sea suficiente. Se sentaron juntos hasta que el fuego se apagó y las sombras se hicieron largas y suaves. El salón ya no estaba embrujado, ni por la culpa, ni por el silencio, ni por la plata, solo de memoria. Y de memoria, vivió. La primera nevada cayó a principios de diciembre, suavizando los bordes de los setos y oscureciendo los senderos de grava de Charnwood Hall. La escarcha se asentó suavemente en los alféizares y tejados, difuminando las fronteras entre el pasado y el presente. En el interior la calidez de la luz del fuego se extendía de una habitación a otra, y algo más, menos tangible, pero mucho más profundo, comenzó a afianzarse la renovación. Vivien se levantó temprano esa mañana, como ya era su costumbre. Recorrió los terrenos sola, con guantes y capa, sintiendo el frío intenso en la piel, pero clarificante como una respiración profunda tras pasar demasiado tiempo en el aire viciado. El largo camino hacia el huerto siempre había sido el favorito de Hugo. Lo había evitado desde su muerte, como si fuera su dominio privado, incluso en ausencia. Pero hoy, ella caminó deliberadamente. Allí al borde del huerto se detuvo. Las últimas manzanas habían caído hacía semanas, y las ramas se alzaban hacia el cielo en siluetas austeras. Un recuerdo la asaltó. Hugo más joven y menos reservado, ofreciéndole una sonrisa inusual al morder una manzana Bramley ácida. No todo entre ellos había sido frágil y frío, solo la mayoría de las cosas. Ella susurró su nombre una vez, no para invocarlo sino para despedirse. Cuando regresó a la casa, Elouse ya estaba despierta, sentada a la mesa con un montón de hojas mecanografiadas y un lápiz rojo. Levantó la vista, con las mejillas sonrojadas por el calor de la chimenea. «¿Paseo matutino?», preguntó. Vivien asintió. Ya era hora. Elouse señaló los papeles. «¿Podrías leer esto? Es el primer borrador del artículo para la revisión de Cornhill». Vivien se sentó a su lado y leyó en silencio. El ensayo era breve, conciso y preciso, titulado El peso del candelabro entre la sola memoria con la metáfora, integrando el objeto físico en una meditación más amplia sobre las verdades ocultas y las cargas del legado. «Has escrito algo muy bueno», dijo Vivien al fin. Creo que Hugo se habría sentido orgulloso. Elouse sonrió tímidamente. «¿O esté furiosa?» Posiblemente ambos. Se rieron, risas reales esta vez, sin cargas y la luz del sol de la mañana entraba a través de las ventanas esmeriladas, iluminando el objeto plateado que había en la mesa cercana. El candelabro, pulido, sin sangre, inofensivo, había sido devuelto a su lugar original, pero no a su función original. Ya no dominaba la habitación, simplemente ocupaba espacio. Así, pensó Vivien, era como debía ser. Frollens. Más tarde esa semana, llegó una carta dirigida con la elegante letra de Poirot. «Señora Vivien Charnwood, Charnwood Hall, Berkshire». Lo leyó en el estudio, con una taza de sidra caliente a su lado. El fuego crepitaba suavemente, y afuera el aire se densificaba con la amenaza de más nieve. «Mi querida señora Vivien, no escribo por necesidad sino por cariño. He pensado a menudo en Charnwood Hall estas últimas semanas, no en el asesinato ni en la plata, sino en la resiliencia que vi allí. Tú, Elouse, incluso el señor Stroud, cada uno de ustedes soportó con dignidad el desenmascaramiento de verdades desagradables. Pocos lo hacen. Creo que Hugo Charnwood, a pesar de todos sus defectos, te dio el mejor regalo posible, una visión clara de ti mismo. Doloroso sí, pero revelador. Espero que el salón se sienta más ligero ahora, no más vacío, sino más libre. Estas viejas casas inglesas a menudo retienen algo más que polvo, acumulan silencio,
y tú has abierto las ventanas. No duden en escribirme si alguna vez necesitan mi ayuda, aunque sospecho que su próximo acto será uno que ustedes mismos dirigirán. Con mis más distinguidos saludos, Hércules Poirot. Vivien dobló la carta, y la colocó con cuidado en el cajón superior del escritorio de Hugo, junto al sobre que él le había dejado. Ya no temía esas palabras escritas, le habían dado un cierre, y de alguna extraña manera, le habían dado bondad. Al día siguiente, Eloise recibió una llamada de un agente literario londinense. Su ensayo no solo había sido aceptado para su publicación, sino que había despertado el interés por unas memorias completas. El agente le habló con calidez y entusiasmo, animándola a profundizar en sus experiencias, para dar voz a las cosas que la sociedad suele ocultar tras cortinas de terciopelo. Eloise aceptó pensárselo. Después, recorrió los pasillos del salón con renovada determinación, imaginando salas reimaginadas, no para fiestas ni representaciones, sino para talleres, retiros de escritura, tal vez una biblioteca tranquila abierta al pueblo. Vivien apoyó la idea sin dudarlo. El salón debe evolucionar, dijo. Se construyó para impresionar, que se use para crear. La planificación comenzó en serio. Se enviaron cartas, se hicieron llamadas, se consultó al abogado. Una de las primeras salas en ser reutilizada fue el comedor formal, sin uso durante meses, más atormentado por el protocolo que por fantasmas. Se convertiría en un salón para escritores y artistas, con su larga mesa despejada de licoreras y reemplazada por libros, cuadernos y velas. Por sugerencia de Vivien, el candelabro de plata permanecería en la habitación, no como pieza central, sino como símbolo, no de violencia, sino de revelación. No podemos borrar lo que pasó aquí, le dijo a Eloise, pero podemos cambiar lo que suceda después. Y así, Charnwood Hall comenzó su lenta transformación, no alejándose de su pasado sino, a través de él. False mientras tanto, en Londres, Hércules Poirot regresó a su rutina con la misma precisión que había definido su vida durante décadas. Paseaba por Hyde Park cada mañana, tomaba el té a las 4 en punto, y recibía invitados en su apartamento de Whitehaven Mansions, solo con cita previa, y siempre con una presentación adecuada. Aún así, a menudo pensaba en Charnwood Hall, de la dignidad de Vivien, del crecimiento de Eloise, incluso del silencioso remordimiento de Colin Stroud. No todos los casos dejaban una línea tan clara. Muchos se desvanecían en la decepción, la ambigüedad, o lo peor de todo, en el silencio. Pero este a su manera, había terminado con una especie de belleza, no la belleza de la simetría, que Poirot adoraba, sino la más excepcional, la de la transformación. Una vez le había dicho a Japp, que el corazón de un asesinato no estaba en la violencia, sino en por qué. Pero este caso le había recordado algo más, que la justicia, la verdadera justicia, a menudo requería más que exposición, se necesitaba sanación, y en eso, Charnwood Hall había tenido éxito. Abrió su cuaderno y escribió una última nota sobre el caso. Al final, el candelabro de plata no cargó con el peso de la culpa, simplemente la reflejó. El verdadero peso residía en el silencio, hasta que alguien por fin decidió hablar. Poirot tapó su pluma, satisfecho, y en algún lugar lejos de Londres, en una mañana de invierno iluminada por la luz del fuego y los nuevos comienzos, dos mujeres estaban sentadas en una habitación que una vez guardó secretos, ahora llena de historias esperando ser escritas. El candelabro estaba en la esquina, ya no tenía aspecto ominoso, solo plata, solo quietud, y afuera la nieve empezó a caer de nuevo. El año llegó a su fin con el mundo en su máximo apogeo, campos cubiertos de nieve, setos que dormitaban, y la imponente finca de Charnwood Hall, que ya no resonaba con secretos, sino que vibraba suavemente con la renovación. En Londres, Hércules Poirot permaneció en su apartamento con vistas a las mansiones Whitehaven, sentado precisamente frente a su propia chimenea, rodeado de orden, calidez y silencio. Pero este silencio no lo sofocó. Era un buen silencio, un verdadero silencio, el tipo que sigue a la revelación. El asunto del candelabro de plata había puesto a prueba no solo su intelecto, sino también su empatía. Bajo la estructura familiar de un asesinato,
medios, motivo, oportunidad. Se escondía algo más delicado, la lenta descomposición de las verdades no dichas, y la extraña redención que nace de la exposición. Poirot sacó su cuaderno una última vez, pasó a la última página en blanco, y empezó a escribir, no un resumen del caso para los archivos, sino una reflexión tan personal como siempre se permitía. La resolución, como en todo lo relacionado con el asesinato, nunca es pura justicia. Madame Vasseur, cuyo encanto ocultaba un historial de manipulaciones, ha confesado más de lo ocurrido en Charnock Hall. Se enfrenta a un juicio en Francia, no por un asesinato, sino por 3. Fue la nota de Sir Hugo, escondida con tanta descuido tras un cuadro, la que inició el desenlace. Una sola línea de amenaza, nacida no del odio, sino del amor. Un hombre que nunca pronunció la palabra en voz alta, pero la dejó escrita a tinta para que quienes tuvieran ojos la vieran. Lady Vivienne, digna como siempre, emergió no solo intacta, sino evolucionada. La rigidez impuesta por su esposo había ocultado su propio rumbo, liberada de su sombra, no por la muerte, sino por la verdad. Ha elegido vivir con claridad en lugar de comodidad. Mademoiselle Elouse, la sensible poeta, antes considerada infantil, ha encontrado su voz y su propósito. Ella también escribió algo, no una amenaza, ni un testamento, ni una confesión, sino una verdad. El objeto que lo golpeó no fue el arma homicida, el miedo lo fue. El candelabro de plata, tan frío, tan quieto, se convirtió en el símbolo. Pero los símbolos solo tienen el significado que les damos. Hoy, ya no es un instrumento de muerte, sino un recordatorio de lo que sobrevivió. Al final, no fue la astucia lo que resolvió este caso, fue la observación, sí, pero también la paciencia, la oportunidad, la humanidad. Ese es el verdadero arte de la detección, saber no solo quién cometió el crimen, sino por qué quienes lo rodeaban permitieron que ocurriera o no lo evitaron. Y quizás lo más importante, cómo continuarán después. Poirot cerró el cuaderno con cuidado, y lo colocó sobre la repisa de la chimenea, junto al reloj. Era casi medianoche. Un nuevo año comenzaría en cuestión de segundos. Se levantó, se ajustó la corbata, y se acercó a la ventana. La ciudad brillaba bajo una escarcha eléctrica. En algún lugar, se preparaban fuegos artificiales. La música sonaba a lo lejos desde un gramófono en el piso de arriba. A su alrededor, la vida no terminaba, sino que continuaba. Miró hacia la oscuridad, con una sonrisa al mismo tiempo serena e irónica. Entonces, dijo en voz baja, «Dejad reposar el candelabro», y detrás de él, el fuego ardía lentamente, proyectando una luz dorada sobre la habitación ordenada, el cuaderno cerrado y el bigote de un hombre, que una vez más, había visto más allá de lo obvio, hasta el corazón de la historia humana. Son de la historia humana, son de la historia humana, son de la historia